Dios les bendiga, hermanos, en el nombre de Jesús. En esta mañana quiero compartirles un mensaje que ayer compartí en la congregación. Todo sea para la gloria y honra de su nombre, de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por escuchar los mensajes. En el nombre de Jesús, compártalos. Gracias por ser parte del reino del Señor. Amén. Este mensaje, hermanos, se llama poner la palabra por obra. Amén. Quiero dar un versículo para empezar. También tengo unos versículos, amén. Me gusta mucho cuando el Señor me da versículos donde ahí agarra uno perlas hermosas, claves, amén, para entender la enseñanza. Todo sea para la gloria del nombre del Señor Jesucristo. Que no sea yo, sino sea el Espíritu Santo hablando a la iglesia, compartiendo todo lo que el Señor nos está enseñando en estos últimos tiempos. Amén. Para prepararnos más y más para la venida del Señor Jesucristo. Yo sé que el Señor está preparándonos a la iglesia, a su pueblo, a su amada. Está preparándonos a cada uno de nosotros para su venida, para estar listos. Amén, porque no estamos todavía preparados, no estamos listos, pero el Señor va a hacer su obra. Dice que en vano trabaja el edificador si el Señor no construyera la casa. Entonces vamos a empezar en Mateo 7, 24, 25 y como a la mitad de la enseñanza le voy a dar unos versículos claves donde ahí yo voy a explicar con exactitud qué es lo que el Señor nos quiera dar a entender. Amén. Que el Espíritu Santo me dé sabiduría para poderme expresar lo que el Señor quiere dar a la iglesia. Amén. Mateo 7, 24 al 25. Dice así la palabra del Señor. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Estoy leyendo la versión Reina Valera. Amén. Para la gloria del Señor. Y lo que aquí entendí, hermanos, que el Señor quiere que pongamos su palabra por obra. Amén. Ahorita le voy a decir en unos versículos algo muy, muy importante. Muy importante poner la palabra de Dios por obra en nuestras vidas. O sea, vivir la palabra del Señor en nuestras vidas, porque ya no estamos viviendo su palabra. Estamos muy acomodados, lo digo por mí, estamos muy acomodados en muchas cosas cotidianas de la vida, pero el Señor el Señor no vino a enseñarnos eso en su palabra, en lo que Él nos enseña. Tenemos que salir de esas cosas. Y mire, voy a volver a leer el 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. En otra versión dice: y las practica y las pone por obra. Amén. Aquí dice: y las hace, le compararé a un hombre prudente. Todos los que ponemos la palabra del Señor por obra somos hombres y mujeres prudentes. Todos los que ponemos la palabra de Dios por obra estamos edificando en la roca, y la roca es nuestro Señor Jesucristo. Hermano y hermana, nadie lo va a poder a usted vencer. Nadie, porque si estamos poniendo la palabra de Dios por obra, entonces, hermanos, nadie va a poder venir a vencer. Nadie, aunque vengan tormentas, aunque venga lo que venga a la tierra, venga lo que venga al mundo, no nos van a poder vencer. ¿Sí me entiende lo que le digo por este versículo y los demás que le voy a dar? Nadie nos va a poder vencer. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Pero cuando ponemos la palabra de Dios por obra, cuando la practicamos, amén. Entonces yo aquí apunté algo, dice: poner la palabra por obra es estar edificando en la roca. Nada ni nadie nos podrá vencer, porque estamos en Cristo, la roca,
y practicando la palabra, vivir la palabra en nuestras vidas. Tenemos que vivir la palabra en nuestras vidas para que cuando venga una tormenta, cuando venga un terremoto, espiritualmente o como sea, nuestras vidas están fundadas en la roca y la roca es Cristo. Él es el vencedor y Él está con nosotros. Amén. Entonces tenemos que poner la palabra por obra. Amén. Si podemos ir a Jeremías 11:6. Jeremías 11:6, para la gloria y honra del Señor. Gloria sea el Señor. Ahora sí vamos a leer. Vamos a leer varios versículos y vamos a buscarlos. Amén. Si me tardo un poco, téngame paciencia. Dice así Jeremías 11:6. Y dijo Dios, pregona todas estas cosas en la ciudad. En otra versión dice, habla todas estas cosas en las ciudades de Judá y en las ciudades de Jerusalén. Judá es alabanza y Jerusalén es fundamento de paz, casa de paz. Amén. Diciendo, oír las palabras de este pacto y ponerlas por obra. Oír las palabras de este pacto y ponerlas por obra. Ahí me quiero enfocar ahorita, donde dice que pongamos por obra la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra, nosotros estamos en un nuevo pacto, hermanos. Este versículo se está dirigiendo a Israel, amén. Se está dirigiendo a Judá, a Jerusalén en aquellos tiempos. Pero nosotros es lo mismo ahora, porque nosotros estamos en un nuevo pacto, el nuevo pacto en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice, oír la palabra de este pacto y ponerla por obra. Ahora nosotros en el nuevo pacto con Jesucristo, ahorita les doy el versículo, tenemos que poner la palabra que el Señor nos enseñó, sus enseñanzas, su palabra, por obra. Es muy importante, le voy a seguir compartiendo en los demás versículos, es muy importante poner la palabra por obra, vivir la palabra. Si usted está acomodado, acomodada, eso no es vivir la palabra. Amén. Entonces dice, oír la palabra de este pacto y ponerla por obra. A ellos también, a Israel también se les enseñó que leyeran, que escucharan y que la pusieran por obra, pero no la ponían por obra. Por eso su casa se les tambaleaba y se la llevaba el viento. Amén. Ahora Jesús nos dice poner mi palabra por obra para que cuando venga tormenta, viento, no se derrumbe tu casa. Amén. Entonces, amén. Si podemos ir a Hebreos 12. Amén. Hebreos 12. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Hebreos 12, 24. Amén. Dice así la palabra del Señor. Hebreos 12, 24 y 25 dice así. A Jesús el mediador de un nuevo pacto. Amén. Y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Estamos en un nuevo pacto. Amén. Aquí en Jeremías estaban hablando de un pacto, pero era el pacto viejo, el pacto antiguo, el pacto que Dios hizo con Israel. Pero ahora estamos en un nuevo pacto que es con nosotros cuando el Señor vino. Amén. Es un nuevo pacto, un nuevo vino. Amén. Lea todo Hebreos para que usted entienda eso del nuevo pacto y viejo pacto. Antiguo pacto a nuevo pacto. Y luego dice aquí en 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que lo amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde el cielo. Jesucristo está a la derecha del Padre. Él lo sabe todo. Jesucristo sabe todo de nosotros, de usted, de mí, de la iglesia. Jesucristo sabe todo lo que está pasando en su iglesia, con su amada, con la que se va a casar. Jesucristo lo sabe todo. Él está amonestando desde el cielo. Amén. Entonces no podemos escondernos de un Dios vivo y todopoderoso, de un Dios vencedor. Amén. Él dio su sangre por ti y por mí para hacernos libres, que es lo que yo quiero compartirte en esta enseñanza, en los demás versículos que te voy a dar.
Él quiere libres, quiere que seamos libres de toda esclavitud. ¿Y cómo vamos a ser libres? Poniendo su palabra por obra. Entonces, en veces no somos libres. En muchas áreas, hermanos, no somos libres. No podemos danzar, no podemos levantar las manos al Señor y glorificar su nombre. No podemos gritar un grito de júbilo, un grito de gloria a Dios. No podemos predicar. En veces no podemos predicar. No podemos expresar nuestro amor al Señor. No podemos ir a la iglesia. Hay tantas cosas que tú puedes estar esclavizado a un vicio o a cosas de la carne. Ahorita les voy a mencionar unos versículos. Hebreos 12, 24, 25, quería compartirte ese versículo donde habla de un nuevo pacto. Amén. Entonces dice en Santiago 1, 22 y 23, aquí es donde yo me quiero enfocar un poco más fuerte. Santiago 1, 22 y 23. Mira lo que dice la palabra del Señor y esto es hermoso. 22 dice: pero ser hacedores de la palabra, ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. El Señor quiere que escuchemos la palabra, pero quiere que nosotros la practiquemos, la hagamos también. Es muy importante que escuches el mensaje, escuches la predicación, escuches la palabra de Dios, leas la palabra de Dios, pero es más importante que la pongamos por obra. Amén. Dice, no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Nos engañamos cuando no ponemos la palabra y solo estamos escuchando, como dicen por ahí, nos entra por una oreja y nos sale por la otra. Entramos a la iglesia y volvemos a salir lo mismo. No, hermanos, el evangelio es verdadero. El evangelio no es una religión. El evangelio es vivo. El evangelio es un reino celestial. El evangelio es espiritual. El evangelio es sobrenatural. No una vida terrenal. Mira, y luego dice el 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, si alguno es oidor, pero no hacedor de ella, o sea, si tú solamente oyes la palabra, oyes el mensaje, oyes la predicación, pero no lo pones por práctica, pero no lo haces. Mira lo que sucede. Este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Amén. Se considera cuando nosotros, un ejemplo, cuando nosotros nos miramos en un espejo, nos miramos nuestro rostro natural, cómo andamos, solo por fuera, pero tú cuando te miras en un espejo, te miras por dentro, miras tu alma, miras cómo está tu alma, ¿puedes mirar tu espíritu? No. Cuando tú te miras en un espejo, solo te miras lo de afuera, tu cara, tu cabello, tu cuerpo, tu ropa, solo eso puedes mirar. Pero no miras lo que está adentro, no miras tu espíritu, no miras tu alma. Entonces, mira, el 23, yo puse aquí algo que quiero compartirte. Dice, si no vivimos, practicamos, ponemos por obra la palabra de Dios, nuestras vidas siempre van a ser carnales. En una vida natural, nuestra vida diaria siempre va a estar viviendo una vida carnal y natural. No vas a poder ver más allá de lo que Dios te quiere mostrar. Entonces dice, la palabra al ponerla por obra nos lleva a una vida espiritual y sobrenatural. Por eso yo te quería compartir esto. Cuando tú pones la palabra por obra, te lleva a una vida espiritual, te lleva a una vida sobrenatural. ¿Por qué en veces no miramos ángeles? ¿Por qué en veces no miramos cosas sobrenaturales? ¿Por qué en veces no miramos cosas que nos quisiera mostrar Dios del cielo o del infierno, lo que sea? ¿Por qué no miramos cosas sobrenaturales en el ambiente espiritual? ¿Por qué muchos no podemos ver? Algunos sí,
¿Por qué? Porque están viviendo la palabra, pero otros no, porque no estás poniendo en práctica la palabra de Dios. Por eso no puedes mirar, no puedes oír, no puedes apercibir de lo que Dios te quiere hablar, porque estás viviendo en una vida terrenal, en una vida carnal. Amén. Entonces no puedes apercibir lo espiritual. Amén. Porque hay unos que se han de preguntar ¿por qué algunos si miran, si oyen, si sueñan, si Dios les muestra? No es porque Dios tenga preferidos, porque la palabra dice que Él no tiene preferidos. Es que no estás poniendo la palabra de Dios por obra en tu vida. Estás oyéndola, pero no la estás poniendo por obra. Amén. Es por eso que no puedes apercibir el mundo espiritual de lo no puedes apercibir el mundo natural, espiritual, lo sobrenatural, porque estás viviendo en una vida muy natural de la tierra. Amén. No estás poniendo tu mente, renueva tus pensamientos, renueva tu mente a una vida espiritual para que entres a lo sobrenatural que el Señor te quiere mostrar. Amén. Entonces, yo sé que este mensaje es para muchas personas que se han de preguntar por qué yo no veo esto, por qué yo no siento aquello, por qué Dios no me muestra. Es porque tú estás viviendo, no estás poniendo en práctica la palabra. ¿Y qué es poner en práctica la palabra? ¿Cómo le hago? Ok, aquí te voy a dar otro versículo, pero vamos a Santiago 1:25 aquí mismo. Otro versículo, amén, clave, dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley del Señor en el nuevo pacto, la libertad, Jesucristo quiere que vivamos en libertad. Muchos estamos en esclavitud y no lo sabemos. Nosotros pensamos que estamos en libertad, amén, pero no estamos en libertad, estamos en esclavitud. Ahorita te voy a decir por qué. Dice, la de la libertad, y perseverar en ella, no siendo oidores olvidadizos. El Señor no quiere que oigamos y que nos olvidemos de lo que estamos haciendo, que nos olvidemos de lo que estamos escuchando. Los mensajes, la palabra, la enseñanza, la predicación, no quiere que oigamos y que nos olvidemos. El Señor no quiere que leas su palabra y que después te olvides de lo que aprendiste o lo que leíste. Amén. Él quiere que la recuerdes y la pongas por obra. Dice, y perseveran en ella, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra de Dios. Este será bienaventurado en lo que hace. Amén, porque no somos bienaventurados en lo que hacemos, en algunas cosas o en áreas, porque estamos olvidando lo que nos están enseñando. Amén, y no estamos practicándolo en nuestra vida. Amén, entonces yo aquí puse algo, amén, para la gloria del Señor. En el 25, poner la palabra por obra nos lleva a una libertad completa. ¿Quieres ser libre? Porque Jesús dijo, los haré verdaderamente libres. Amén, mi palabra los hará libres. Entonces el Señor te quiere liberar. ¿De qué te quiere liberar? ¿Cómo es que soy esclavo siendo cristiano, yendo a la iglesia? ¿Cómo es que soy esclavo? Amén. Aquí te voy a dar un ejemplo. Amén. En Mateo 6:25 al 34 habla, tú lo puedes leer después, yo nada más voy a comentar algo. En Mateo 6:25 al 34, amén. El libre no se preocupa por estas cosas, no tiene este afán. Aquí dice, ¿por qué os preocupáis? ¿Por qué os afanáis? ¿Por qué os afanáis de lo que has de beber, de lo que has de comer? ¿Por qué os afanáis de vuestra propia vida? ¿Por qué os afanáis de la ropa? ¿Por qué os afanáis de nuestras vidas? Dice el Señor, si Él tiene cuidado de los pajaritos, amén. Si Él tiene cuidado de nosotros, amén. Si esas son añadiduras, el Señor nos las bendice día a día. ¿Por qué os afanáis? Dice el Señor. Ok. Esa palabra está en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Quién dijo esa palabra? El Señor, ¿verdad? ¿Por qué no la ponemos por obra? ¿Por qué estamos afanados en tantas cosas? ¿Por qué nos afanamos si el Señor tiene cuidado de nosotros? Dice la palabra del Señor, amén, cada día trae su afán, cada día su propio mal.
¿Por qué os afanáis por el día de mañana si cada día tiene su propio afán? ¿Por qué nos preocupamos por lo que vamos a comer mañana, lo que nos vamos a vestir mañana, lo que lo que vamos a hacer mañana? ¿Por qué, hermanos? Amén. Porque estamos siendo esclavos del afán. No somos libres. ¿Por qué no soy libre? ¿Por qué no soy libre si me afano por esas cosas? ¿Por qué soy esclava si estoy afanándome en esas cosas? Porque no estamos poniendo la palabra por obra que dice que no os afanéis. Cuando tú pongas la palabra de Dios por obra, entonces tú vas a ser verdaderamente libre de todas esas cosas, por lo que leímos en Jeremías y en Mateo. Pero en Jeremías, ¿qué fue lo que leímos en Jeremías? Y en Santiago, amén, ¿qué fue lo que leímos? Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Amén. Y te voy a compartir otro versículo que tú lo puedes leer. Ahorita no lo puedo leer yo. Te voy a compartir primeramente qué es el afán en sinónimos. Afán es deseos, anhelos, fatiga, cansancio, enfado, ansiedad y vicios. Afán es eso. ¿Y qué dice en Mateo el 6? No os afanéis por lo que has de beber, lo que has de comer, lo que has de vestir. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que en los últimos tiempos, en la venida del Señor, será como en los días de Noé. Estarán comiendo, bebiendo, casándose, dándose casamiento, hasta el día en que no entró el arca y el Señor vino. Y todo lo destruyó. Amén. Comidas y bebidas. Lo que el Señor lo que explicamos en el otro video. Amén. Si lo miraste, ahí habla de eso. Entonces, el afán es eso. Comidas y bebidas, deseos, anhelos, fatiga, cansancio. Ese es el afán. Y cuando tú te metes a eso, amén, tú eres esclavo. Eres esclava. Esclava de tus deseos, de tus afanes, esclava de la carne, esclava de las cosas de la tierra, del mundo, de lo terrenal. Y te voy a compartir, por ejemplo, en otro versículo que está en Mateo 18:22. Jesús dijo, perdonar 70 veces 7. Esa es palabra de Dios, ¿verdad? Esa palabra la dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué dijo el Señor en Santiago? ¿Qué dijo el Señor en Santiago? No solo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. No solo oidores, hacedores. ¿Y por qué no podemos perdonar ni siquiera una vez? Cuando nos ofenden, cuando nos agreden, cuando nos humillan, cuando nos ultrajan. Lo digo por mí, hermanos. Amén. Como experiencia y como ejemplo y como ejemplo y como testimonio, yo puedo decir que era yo antes muy rencorosa. Y eso, con la enseñanza, con la palabra, con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, me ha estado ayudando, porque era una mujer que yo guardaba mucho rencor y odio en mi corazón. Lo guardaba dentro de mí. Amén. Entonces el Señor me ha hecho libre y me está haciendo libre y te quiere hacer libre a ti también de esas cosas. Era esclava de esos deseos, era esclava de esos sentimientos, era esclava de esas emociones, de esos pensamientos. Amén. El Señor dijo que renováramos nuestros pensamientos, que fuéramos libres. Hasta en tu mente puedes estar siendo esclava de tus pensamientos, en tu corazón, de tus sentimientos. Puedes estar siendo esclavo de esas cosas. El Señor quiere liberarte, quiere liberarme. ¿De qué? Poniendo su palabra por obra. Si el Señor dice, perdona 70 veces 7. Y si tú no quieres poner esa palabra por obra, entonces vas a ser esclava del odio, de la amargura, del rencor, de la tristeza y de la depresión. Porque el no perdonar te hace hasta deprimirte, ponerte triste, te amarga. Amén. El odio y el rencor te amargan el corazón. Entonces no eres libre, eres esclava de esos sentimientos.
Pero el Señor dice, pon mi palabra por obra. Señor, ¿cómo? Perdona 70 veces 7. Y cuando tú perdonas, eres libre. Perdonaste a ese hombre, a esa mujer, a esas personas que te hicieron tanto daño en tu corazón. Entonces, eres libre. Pero ¿cuándo? Cuando tú pusiste esa palabra por obra. Y no solo ese es un ejemplo. Cuando tú pones esa palabra por obra, el perdonar a tu hermano, a tu hermana, a tu familia, a quien te haya hecho daño, tú vas a ser verdaderamente libre. Cuando tú no lo hagas, tú eres esclavo. Eres esclava de esos sentimientos, de esos pensamientos, de esos recuerdos de tu pasado. Eres esclava. Y el Señor dice, ya no quiero que seas esclava o esclavo de ese sentimiento de rencor, de odio. Quiero que seas libre. Alguien está hablando aquí. El Señor está hablando aquí a alguien. Amén. Y a muchos. A mí también. Entonces, hermanos, yo quiero que sea libre. Amén, en el Señor, en el amor de Cristo, como yo lo he sido y como lo estoy haciendo y como lo he seguido haciendo. Amén. Para la gloria y la honra del Señor. El Señor nos quiere libres de esos sentimientos. Entonces, cuando usted pone, vamos a regresar a la enseñanza. Cuando usted pone la palabra por obra, usted es libre. Pero cuando no la pone por obra, usted no es libre. Como el versículo que le di en Mateo 6, 25 al 34, si usted está afanado por las cosas de la tierra, si usted está afanado, preocupado, fatigado, no le da sus cargas al Señor, amén. Está afanado, fatigado, preocupado, angustiado, amén, y no le pone a Dios en sus manos todas sus preocupaciones, todos sus afanes, amén, todo. Amén, afanado por por tener cosas, afanado por tener posesiones, afanado por esas cosas. Usted está siendo esclavo de esos deseos, de esos anhelos, que son terrenales y que lo van a dejar al Señor, la palabra de Dios. Y no está poniendo la palabra de Dios por obra y no está fundando su casa sobre la roca. Y cuando venga una lluvia, cuando venga un viento, cuando venga una tempestad, se lo va a llevar. El viento se lo va a llevar la tempestad. ¿Por qué? Porque no está poniendo su casa sobre la roca, porque no está haciendo la voluntad del Señor, o sea, no está poniendo la palabra de Dios por obra. Por eso dice Santiago, no solo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Señor, tú me dijiste que no me afanara, voy a poner tu palabra por obra, no me voy a afanar. Libre eres. Señor, tú me estás diciendo que perdone 70 veces 7. Yo tengo mucho odio, mucho rencor, pero voy a perdonar. Libre eres. Pero si no la pones por obra, esclavo eres. Amén. La palabra es fuerte, pero la palabra nos hace libres. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Dice así el Señor y su palabra. Amén. Y quiero compartirte un testimonio, si me da el tiempo te lo comparto. Pero quiero compartirte otro versículo, amén, todo sea para la gloria del Señor. Y también quiero compartirte algo que el Señor me enseñaba. El Señor me enseñaba y me decía, explica esto a la iglesia, amén. Algunos piensan y están confundidos que son libres, Unos piensan, yo soy libre en Cristo. Yo soy libre en Cristo porque yo hago esto, hago lo otro y yo estoy siendo libre en esto. Pero está mal. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo, lo están haciendo en sus emociones carnales, en sus emociones del alma. Amén. Lo que están haciendo son deseos, anhelos terrenales. Cumplen sus caprichos, cumplen sus deseos, cumplen sus anhelos, pero son terrenales. Esa no es la libertad en Cristo. Muchos dicen, yo soy libre porque el Señor me está prosperando de una manera tremenda, o esto, lo otro, aquello. Y piensas que esa es la libertad. Esa no es la libertad. Esas son añadiduras. Esa es bendición de Dios. Gloria a Dios si lo tienes, si el Señor te ha bendecido, te bendice. Gloria a Dios. Aleluya, sí. Pero esa no es la verdadera libertad. Eso no es vivir en libertad. Que tú hagas lo que quieres y en la carne lo que sea y tú dices yo soy libre, el Señor me sigue usando, gloria a Dios, amén. El Señor te está bendiciendo, te está dando esas cosas, gloria a Dios, son añadiduras.
Amén. Pero el deseo verdad, la libertad verdadera es la que acabamos de leer y de hablar. La libertad en Cristo es vivir una vida en lo sobrenatural y en lo espiritual. Esa es la verdadera libertad. Que tú vivas una vida espiritual y sobrenatural. ¿Cómo? Viviendo la palabra de Dios, poniéndola por obra. Si el Señor nos dice, no os afanéis, no os afanéis. Sé libre. Esa es una libertad. Como el testimonio que te di en el otro video, que el Señor me liberó. Amén. Del afán al trabajo. Amén. Y Él me mantiene. Esa es una libertad, hermanos. Una verdadera libertad. No preocuparte por lo que vas a comer, lo que vas a beber. No preocuparte por lo que te vas a poner. Esa es una verdadera libertad. No estás preocupado no tengo esto, no tengo lo otro. Sí lo tengo. Como el Señor me lo da a su manera. Pero lo tengo. Esa es una verdadera libertad. Amén. Que tú vivas así. También una verdadera libertad es que si alguien te ofendió, tú lo perdones fácilmente. Amén. Si alguien te ofendió con sus palabras o con sus hechos, si alguien te ofendió en algo, si alguien te dijo algo, si alguien o te hizo algo en la iglesia, con tu familia, en la iglesia, en tu hogar, tu esposo, si tu esposa te ofendió, si tu esposo te ofendió, si tus hijos te ofendieron, si en la iglesia alguna hermana o algún hermano te ofendió, o el pastor, lo que sea, y tú no sientes nada hacia esas personas o te ofendieron y te dolió, pero perdonaste, esa es una verdadera libertad. Que tú perdonaste, que tú lo sigues viendo con ojos de amor, la sigues viendo con ojos de amor, que tú sentiste el odio, sentiste el rencor, sentiste la envidia o los celos, pero que ahora ya no lo ves así. Amén, perdonaste, tuviste. Esa es una verdadera libertad, mi hermano. Si tú estás sintiendo eso en tu corazón, si el Espíritu Santo te ha liberado de esos sentimientos, si tú puedes mirar a aquel que te hizo algo en el pasado, ya sea tu papá, tu mamá, ya sea tus hermanos, si tú lo puedes mirar, y tú no sientes en tu corazón nada hacia esa persona, ni envidia, ni celos, ni rencor, ni odio, sea lo que sea que te haya hecho. Esa es una verdadera libertad. Pero si tú todavía sientes odio, sientes rencor hacia un hermano en la iglesia, hacia un familiar, en tu hogar, con tu esposo, no lo puedes ni ver, no lo soportas por todo lo que te ha hecho, o al revés, o tus hijos, amén. Estás siendo esclava de eso. Sé libre en el nombre de Jesús. Dile al Señor, libérame de este sentimiento, libérame de esto. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque el Señor se va a llevar a una iglesia libre, libre de todas esas cosas, libre de pensamientos que a mí te lo digo por experiencia, libre de pensamientos que te atan, que el enemigo tú sabes que el enemigo avienta dardazos a nuestra mente, y si tú no tienes el casco, no tienes esa arma que el Señor nos ha dado, esos pensamientos, esos dardazos te entran, dardazos de celos, dardazos de envidia, dardazos de todo tipo, de la carne, de lascivia, de adulterio, de fornicación. Esos dardazos te entran a la mente, y entonces el enemigo te quiere esclavizar por esos pensamientos cuando tú ya los pones por obra. En vez de poner esos pensamientos por obra, mejor ponla por obra la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, esas son cosas. Ok, ¿por qué está hablando usted de la esclavitud? ¿Qué tiene que ver eso con la libertad? Vamos a Primera de Corintios. Esto sí lo quiero leer. Primera de Corintios 7:22. Gloria sea al Señor. Primera de Corintios 7:22. Dice así la palabra del Señor. 7:22. Porque el Señor fue llamado porque en el Señor fui llamado siendo esclavo, liberto
es el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Amén. Nosotros fuimos llamados siendo esclavos. Nosotros éramos esclavos del mundo. Nosotros éramos esclavos de todas las cosas del mundo, hermanos. Fuimos llamados siendo esclavos, pero en Cristo somos libres. Amén. Cuando nos dejamos liberar, o sea, cuando ponemos la palabra de Dios por obra. Entonces dice: liberto es el Señor, asimismo el que fue llamado siendo libre. Nosotros somos esclavos ahora de Cristo. Nosotros somos esclavos de Cristo, pero somos libres en Él. Amén. Solo Él te puede liberar. Dice: poner mi yugo sobre vosotros. Amén. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero si tú pones tu yugo en otras cosas, en los afanes de esta vida, en lo terrenal, si tú pones tu yugo en otras cosas, o sea, yugo quiere decir que tú seas siervo de Dios o siervo de tus propios deseos. Amén. Porque tú puedes ser siervo de ti mismo. Amén. O siervo de Dios. No, siervo quiere decir esclavo. Nosotros somos esclavos de Jesucristo, pero somos libres porque fácil es la carga del Señor y ligera. Cuando tú le dices: Señor, estoy cansado, ya no puedo más con esta tristeza, con esta depresión, con esta angustia, ya no puedo más. Él viene y te la quita y te libera y te da nuevas fuerzas, te da vino nuevo, te da unción. En Él somos libres, amén, porque servirle al Señor sí nos cansa, nos fatiga, en veces el enemigo nos ataca, pero el Señor nos viene y nos libera porque sabe que somos sus siervos y Él nos ayuda a salir adelante. Amén. Puede ser que te sientes triste, eres una sierva, un siervo del Señor, te sientes triste, fatigada, angustiada por tu familia, tus hijos, pero el Señor, cuando tú vienes a Cristo, Él te libera de eso y te da nuevas fuerzas. Amén. Mira lo que dice el 23. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, nosotros podemos ser esclavos de nuestros afanes, esclavos hasta de los hombres. ¿Cómo? En la iglesia, en tu familia, en el hogar, con tu esposo, con tus hijos, puedes estar siendo esclavo. Por eso hay un versículo que dice: todo lo que hagas, hazlo en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Cuando tú lo haces todo en el nombre de Jesús, cuando tú lo haces todo en el para el Señor y como para el Señor, amén, aunque se lo estés haciendo al pastor, aunque le estés sirviendo a la iglesia, aunque estés sirviendo a tu familia en el hogar, amén, aunque estés sirviendo al marido, aunque estés sirviendo a los hijos en el hogar, aunque estés sirviendo en tu familia, amén, aunque estés sirviendo, lo estás haciendo para el Señor. Entonces, esclavo, esclava eres de Cristo, pero libre con Él. Eres sierva, eres siervo de Dios, pero libre con Cristo. Amén. ¿Sí me explico, hermanos? Pero cuando lo haces para el hombre y no lo haces para Cristo, entonces eres esclavo no de Cristo, eres esclavo del hombre, porque lo estás haciendo no para Cristo, lo estás haciendo para que el hombre te mire, ya sea en la iglesia. Muchos hermanos hacen cosas, sirven al Señor en cosas, en áreas, pero lo hacen para que el hombre los mire, para que el pastor los admire, para que el pastor les dé diploma, para que el pastor los lisonjee, para que el hermano los levante. No lo hagas para el pastor. Si sirves en la iglesia, si sirves en la iglesia del Señor, no lo hagas para Él. Hazlo para el Señor. Porque la carga del Señor va a ser ligera, pero la carga de un hombre va a ser pesada. Amén. Y el hombre no nos puede hacer libres, hermanos. El que nos puede hacer libres es Cristo. Todo hazlo en el nombre del Señor y para el Señor. Y el Señor te va a recompensar grandemente. Amén. No los hagamos para el hombre. En veces en el hogar el hombre quiere esclavizar a la mujer, ordenándole que le haga esto, que le haga el otro, que le haga aquello. Y la mujer corriendo como una esclava, haciendo todo en la casa. Y el hombre y los hijos no quieren hacer nada. Esa mujer está esclava de los hijos, esclava del hombre. Pero hazlo para el Señor y el Señor te va a recompensar. Y pídele al Señor que te libere de eso. Amén.
Y el hombre no tiene que esclavizar a su mujer, ni la mujer al hombre. Amén. Cada quien podemos hacer nuestras propias cosas, porque por eso tenemos unas manos que el Señor nos ha dado para trabajar, para hacer cosas. Cada quien podemos hacer nuestras propias cosas. No importa quién trabaja y quién no trabaja, quién aporta y quién no aporta. Cada quien podemos hacer nuestras propias cosas, elementales de las cosas de la vida. Cada quien puede lavar su ropa, cada quien puede hacer lo que, cosas de la casa, amén, en el hogar, en la iglesia. Si tú sirves, no le sirves al hombre, le sirves a Dios. Acuérdate, en el nombre de Jesús, hazlo todo. ¿Para qué? Para que seas esclava y esclavo, siervo y sierva de Dios. Amén. Si predicas, si alabas, si haces algo en la iglesia, todo hazlo en el nombre de Jesús y para el Señor. Y vas a ser siempre una sierva de Dios, pero no para el hombre. Amén. Todo sea para la gloria y honra del Señor. Por eso en este canal siempre, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, bajo la guianza del Espíritu Santo, compartimos esto y trabajamos para el Señor. Amén. Para todos ustedes en el Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Soy sierva del Señor. Amén. No de los hombres. Amén. Y con amor para el Señor, porque todo tenemos que hacerlo con amor para el Señor. Entonces, hermanos, aquí en Primera de Corintios, en este versículo, dice el 22 y 23, ¿verdad? Que ya leímos. Dice 7:23. Quiero volver a leer el 23. Dice, por precio fuiste comprados. Hermana, tú ya fuiste comprada por el precio del Señor. No te esclavices al hombre. Hazlo todo para el Señor. Amén. No te esclavices a tus deseos, a tus anhelos. No te esclavices, hermano, al mundo. No te esclavices a tus afanes de esta vida. Busca al Señor, sé siervo y sierva de Dios y ponle a Él todos tus deseos, anhelos, todas tus preocupaciones. Ponle a Él todos tus afanes. Ponle al Señor todo lo que tú quieres ponerle al Señor en sus manos, pónselo a Él, Él te lo va a dar. Hermanos, la palabra del Señor dice que Dios es el Dios del oro, el dueño del oro y de la plata y de todo el universo. ¿Cómo no te va a dar de comer, de beber, de vestir? Amén. Tal vez no a tu manera, pero te lo va a dar, te lo va a dar. Amén. No te esclavices al trabajo, no te esclavices a tantas cosas, a tus anhelos, a tus deseos, a tus antojos. No te esclavices a la carne, como dicen Gálatas. Amén. No nos esclavicemos a esas cosas, seamos libres, caminemos libres en este camino. ¿Cómo? Dándole al Señor nuestras cargas, nuestros problemas, nuestros afanes, poniéndoselo en sus manos y confiando en Él que Él me va a ayudar en todas esas cosas. Amén. Todo sea para la gloria del Señor. Y quiero leer el último versículo, hermanos, ya para terminar. Me alargué un poco, pero esta enseñanza vale la pena, hermanos, que tú la examines, que tú, hermano, la medites. Porque si tú estás siendo esclavo y esclava de algo, el Señor te quiere enseñar en esta palabra, en esta enseñanza, en este mensaje. El Señor te quiere enseñar, te quiere decir, sé libre, porque yo quiero que seas libre. Vamos a Gálatas 4:21, dice así. Mira qué sucede, este es el último versículo y muy importante. Mira qué sucede cuando tú eres esclava o esclavo de esas cosas y no te liberas en el Señor. Dice el versículo 21. Decid los que queréis estar bajo la ley, no habéis oído la ley. Del 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Hay hijos de esclavitud, hay hijos de libertad. Aquí está hablando del pueblo de Israel, pero nosotros, el pueblo de los gentiles, también somos el pueblo de Dios y nos está hablando espiritualmente. Él quiere que seas hija y hijo en libertad, no en esclavitud. No quiere que seas hijo de la esclava, quiere que seas hijo de la libre. Somos libres en Cristo. Amén. Entonces dice en el 23, no puedo leer todo. Dice, pero él de la esclava nació según la carne. O sea que si andamos en la carne, andamos en las cosas temporales de la tierra, en lo terrenal, entonces somos hijos de la esclava.
Amén. Pero si andamos en la libre, en las cosas del espíritu, en lo espiritual, en lo sobrenatural, poniendo la palabra de Dios por obra, entonces somos hijos de la libre, de la promesa. Amén. Aquí está todo, hermanos. Eres hijo de la esclava o de la libre. Amén, porque vamos a volver a leer, dice, pero el que es hijo de la esclava nació según la carne. Amén. Nosotros hemos nacido de nuevo en el espíritu. No somos esclavos, somos libres. Dice, mas el de la libre por la promesa. Amén. Entonces hay que liberarnos de toda esclavitud de la carne, de los deseos, del mundo. Amén. Del mundo, de los afanes. Amén. Poniendo la palabra de Dios por obra. No os afanéis. Perdona 70 veces 7 y muchas cosas más. Entonces, para no alargarme más, el 26 dice, mas la Jerusalén, la de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Nosotros somos hijos de quién? ¿De Jerusalén, la de abajo? No. ¿De Israel, la de abajo? No. Nosotros somos hijos de la de arriba, de la libre. Ella es nuestra madre. Jerusalén, la de arriba, la celestial, la espiritual, la palabra de Dios. Somos hijos de la libre porque hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios. Y cuando la pones por obra. Amén. Entonces vamos al 28. Dice así, así que hermanos, nosotros como Isaac quiere decir gozo, alegría. Amén. Dice, somos hijos de la promesa, somos hijos de la libre, somos hijos de la libre. Amén. Entonces, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la libre. ¿A quién le estaba hablando aquí Pablo? A Gálatas. Gálatas, un pueblo gentil. Amén. Entonces, y también había de todo aquí. Entonces, hermanos, lo que yo quiero explicar y dejar bien explicado en esta enseñanza es que si tú estás siendo esclavo o esclava de un vicio, de tus anhelos, de tus emociones, en el mundo, para lo terrenal, y no andas en lo espiritual, no andas en lo sobrenatural, es momento de que seas libre en el Señor. Pon la palabra de Dios por obra en tu vida, en tu corazón, ponla por obra. Siempre que tengas la oportunidad, día a día, pon la palabra de Dios en tu vida por obra. Amén. Todo lo que hagas, hazlo en el nombre de Jesús y como para el Señor. Y tú vas a ser libre en el nombre de Jesús. Y vas a ser vas a irte libre. Mira lo que dice el 30, para la gloria y honra del Señor. En el 7:30 dice, más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava. Esto es lo que yo quiero compartirte para terminar. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará. No vas a heredar. No vas a heredar si eres esclavo o esclava de este mundo, de la tierra. No vamos a heredar. Si somos esclavos de nuestros odios, rencores, de nuestros afanes, no vamos a heredar. Mas dice, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No vas a heredar. Si estás siendo esclavo de algo, de algún vicio, de alguna cosa, echa fuera eso en el nombre de Jesús. Echa fuera ese vicio en el nombre de Jesús. Echa fuera ese pensamiento. Renueva tus pensamientos. Si estás pensando en envidia, no, lo contrario de envidia. Si estás pensando en celos, no, lo contrario de los celos. Si estás pensando en rencor, piensa lo contrario del rencor, que es el amor. Entonces, perdonar. Entonces, renueva tus pensamientos a lo bueno y desecha lo malo. Entonces dice, echa fuera a la esclava y a su hijo porque no vas a heredar. No vas a heredar la promesa si tú estás siendo esclava de tus emociones, sentimientos y pensamientos. Si estás siendo esclava de esas cosas, no vas a heredar. No vas a ser esposa amada del Señor. Esto es lo que yo quería compartir. Y dice el 31. De manera, hermanos,
que no seamos hijos de la esclava, sino de la libre. El Señor nos quiere hacer verdaderamente libres. Como te contaba en el sueño que tuve, en el otro video, de ese hombre que le daba con el pico, era esclavo de los afanes. Amén. Dice la palabra del Señor, amén. Dijo el Señor, amén. Dice, el versículo ya se me pasó ahorita, hermanos, pero el Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de tus afanes vas a vivir, no solo de las cosas de la tierra vamos a vivir, no solo de lo temporal y natural que miran tus ojos por fuera. Cuando te miras un espejo solo te miras lo de afuera, pero no miras lo de adentro. Lo de adentro es más importante, tu alma y tu espíritu. Lo de afuera, eso va a pasar, pero lo de adentro no. Amén. Yo quería compartirte esto, hermanos, para la gloria del Señor. Y un testimonio que ya no me va a alcanzar el tiempo, me voy a alargar más. Amén. Pero yo fui libre hace poco de un sentimiento y un pensamiento que te lo voy a contar rápidamente. Yo fui libre, amén, y por esto entendí todo esto y lo que he estado viviendo en el tiempo que estoy con el Señor. Pero hace poco, sin darme cuenta, amén, el enemigo me quería engañar en mis pensamientos y en mis sentimientos, haciéndome sentir y pensar unos sentimientos que yo pensaba que eran buenos. Amén. Y el Señor me ayudó, me rescató. Amén. Te voy a decir la experiencia que me sucedió. Lo que yo estaba dormida y primeramente estaba batallando con esos sentimientos. Amén. Estaba batallando con esos pensamientos en mi naturaleza, amén. Estaba batallando con esos sentimientos, esos pensamientos hacia una persona, amén, que era necesitada del Señor. Amén. Y el enemigo me engañó, me quiso engañar, no me engañó, me quiso engañar, pero el Señor me habló por medio de otro hermano en una visión que tuvo, que yo estaba mal y que me arrepintiera. Entonces yo entendí la visión, entendí el sueño y me fui a las rodillas en humillación y me arrepentí de los pensamientos, amén, y de los sentimientos que yo estaba sintiendo, amén. Que yo también estaba peleando en lo sobrenatural con esos pensamientos y con esos sentimientos, amén, de envidia, de celos y de rencor. Esas tres cosas me estaban a mí atormentando, amén, en esos días. Fueron unos días, como una semana, amén. Y estaba yo peleando para no sentirlo, pero sí lo sentía, pero no lo sentía. Y así estaba yo peleando, no quiero sentirlo, pero lo sentía, amén. Envidia, rencor y celos. Entonces yo estaba: Señor, ayúdame, y estaba peleando, hermanos, pero me querían ganar, amén. Entonces me quiso ganar esos sentimientos, esos pensamientos, y el Señor me habló a tiempo. Cuando me habló el Señor, antes de que me hablara esa noche, hermanos, yo sentí que una potestad del mal se me enchinó todo mi cuerpo. Empecé a temblar de una manera sobrenatural, bien fuerte, de miedo. Amén, era un miedo que no lo puedo explicar, terrible. Empecé a temblar y lo que yo hice fue orar, decir en mi mente, clamar al Señor, de hablar versículos de la Biblia sobre liberación, todo eso. Entonces empecé a clamar al Señor, pero lo sobrenatural que yo sentí es que me temblaba el cuerpo sin yo querer temblar. El cuerpo me temblaba de una manera sobrenatural. Y el cuerpo me temblaba y me temblaba, entonces, de miedo. Entonces yo percibí, estaba yo despierta, me despertó eso. Y cuando me despertó, yo dije: ¿qué será esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Me empecé a querer quedar dormida, y cuando yo cerraba mis ojos, era una fuerza que me cerraba mis ojos y yo no podía con la debilidad. Y cuando me cerraba mis ojos, sentí en uno de esos que cerré mis ojos completamente, que ya me estaba quedando dormida, sentí que esa potestad
me quería sacar el alma. Me estaba sacando como que estaban peleando por mi alma. Eso es lo que yo sentí en el espíritu, que esa potestad estaban peleando por mi alma, algo en lo sobrenatural. Yo sabía que estaban peleando por mi alma, como que me querían arrebatar mi alma, como que me la querían sacar de mi cuerpo a la fuerza. Eso era mi temblor perdón que se puso así, eso era mi temblor de mi cuerpo. Entonces cuando yo quería despertar para no sentir eso, sentía que me iba. Cuando desperté completamente, que pedí ayuda, amén. Ahí a mi esposo, a mi hijo, pedí ayuda, me escucharon ellos gemir, gritar. Mi esposo en ese momento también estaba teniendo un sueño. Y fue lo que el Señor me habló por medio de él, de ese sueño, y me dijo: acabo de tener este sueño, y me lo dijo inmediatamente en ese momento, y le dije: vamos a orar, a reprender, porque estoy sintiendo algo muy fuerte, no lo puedo soportar. Y empezamos a orar, me dijo el sueño, me hinqué a las rodillas, le pedí perdón al Señor, y todo le pedí perdón, y el sueño era sobre que querían hacerme un juicio a mí y acusarme por algo. Amén. Eso no puedo explicar más, pero eso era el sueño. Que a mí me querían hacer un juicio en lo sobrenatural. En lo sobrenatural, el enemigo, que el Señor lo reprenda, me estaba acusando y me quería hacer un juicio en el Señor, delante del Señor. Usted ya sabe que eso sí es cierto, por lo que hablamos, por la palabra en Job. ¿Qué dijo el Señor en Job? Que el enemigo fue con Dios y habló de Job. Y el Señor le dio permiso de hacer cosas contra Job. Ahí hubo un juicio contra Job. Entonces, así sentí yo. Entonces, en un ratito. Esa es mi experiencia. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el enemigo, que el Señor lo reprende y me cubro con la sangre de Cristo, lo quiere a usted cautivar, lo quiere a usted encerrar, Hace mucho tiempo, muchos años, yo tuve una experiencia bien fuerte, y eso sí me pasó. Yo tuve una experiencia bien fuerte, y va con esto, con la de la esclavitud, que el enemigo lo que busca es encerrarte en una cárcel, busca encerrarte en una cárcel en tus propios pensamientos, busca encerrarte en una cárcel en tus propios sentimientos, con tus emociones, en la carne y en lo terrenal. Y cuando logra encerrarte y cautivarte, de ahí nadie te puede sacar, solo el Señor. Y yo hace años, yo tuve una experiencia, hermanos. Yo estaba acusando a un hermano de una manera injusta, pero porque yo estaba pequeña, amén, en el Señor, y estaba yo aprendiendo muchas cosas, pero eso fue una experiencia que el Señor me dio, para la gloria y honra del Señor, y la gloria sea para el Señor. Y en esa experiencia, cuando yo estaba acusando a esta persona, acusándola, o sea, estaba yo quejándome de esa persona, el Señor me habló. Amén, permitió esto. Yo miré en una visión una vez en la noche, esto ya tiene años, miré cómo mi alma la encerraron dentro de una cárcel oscura en tinieblas. Yo miré que me agarraron dos personajes en mi sueño, y me metieron a ese lugar, y ahí me dejaron. Hermanos, yo estuve 2 días temblando de miedo, mi cuerpo temblaba, mi mente estaba ida. Yo no estaba en esta tierra, yo hacía las cosas que yo tenía que hacer en mi hogar, pero yo no estaba, me hablaban y yo estaba como en otro lugar. Amén. Y esto es para la gloria y honra del Señor. Yo no sabía qué estaba pasando. Cuando el Señor me volvió a hablar, 2 días así estuve, ida de mi mente, 2 días estuve, mi cuerpo temblaba. En la noche no podía dormir ni un momento, porque cuando yo cerraba mis ojos, miraba tinieblas, mucha tiniebla, y me asustaba y me daba y el temblor era miedo.
Esa experiencia yo tuve hace tiempo, cuando yo estaba acusando a alguien injustamente de la iglesia, un siervo, un anciano del Señor. Entonces le pedí perdón al Señor. El Señor me habló y me dijo, tienes que ir a pedir perdón. Y yo no quería, pero ese miedo, esa experiencia, yo fui y pedí perdón. De corazón, llorando, clamando, amén al Señor. Y el Señor, después miré en otra visión que el Señor me sacaba de ese lugar y me mostró que yo estaba encerrada en una cárcel de oscuridad y tinieblas. Amén. Por el engaño que el enemigo puso en mi mente y en mi corazón, en mis sentimientos y en mi mente, el enemigo me engañó y yo caí en esa vez. Y esta vez, esto que le acabo de contar tiene unas semanas. Amén. Pero ¿qué es lo que yo le quiero compartir? El Señor me libró y estoy bien contenta que el Señor me haya dado me avisó a tiempo y ahorita pues estoy bien para la gloria del Señor. Pero se siente bien difícil. Amén. Se siente bien difícil esto no sé si usted ha sentido esas experiencias, pero son bien fuertes, bien fuertes. Para mí es fuerte. Entonces, yo quería compartirles esto para la gloria del Señor. El enemigo, que el Señor lo reprenda. Amén. Dice, amaos a vuestros enemigos. Amén. Pero que el Señor lo reprenda. Amén. Quiere encarcelarte. Mira, yo lo que he aprendido es que Él pone la trampa. Amén. Él te pone la trampa y te hace caer sutilmente para que tú pienses que eso que estás haciendo, que vas a hacer o que estás pensando, que estás sintiendo es bueno. Pero después te das cuenta, cuando el Señor te habla, después te das cuenta de que no era bueno, te das cuenta de que lo que estabas haciendo era en contra de la palabra, en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Cuando tú pones la palabra por obra. Amén. Por ejemplo, si el enemigo nos quiere engañar para tener rencor, tú sabes que eso no viene de Dios. Si el enemigo nos quiere engañar para tener celos, eso no viene de Dios. Si él nos quiere engañar, o tú, ¿verdad? Uno mismo, en veces en su carne. Si uno se engaña a uno mismo, o el enemigo te está tentando, estás en una prueba y quieres caer en todas esas cosas como dejar las cosas de Dios, amén, y andar en los afanes, dejar las cosas de Dios, todo eso, tú sabes que eso no viene de Dios, porque hay veces que uno dice, esta bendición viene de Dios, pero cuando tú dejas las cosas de Dios, cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de amar a Dios, cuando tú dejas de ir a la iglesia, ¿tú crees que esa bendición viene de Dios, que te está haciendo dejar de ir a la iglesia, que te estás alejando del Señor? No. La bendición que viene de Dios es para acercarte más a Él. Amén. Por ejemplo, hay gente que ha dejado muchas cosas. Amén. Por ejemplo, Pedro dejó su barco, Pedro dejó su oficio para acercarse más a Cristo, y le faltó algo durante el tiempo que anduvo con Jesucristo. No le faltó nada. Ahí dice la palabra de Dios. Amén. Cuando tú buscas al Señor, nada te va a faltar. Nada te va a faltar. Amén. Pero cuando tú te alejas, amén, del Señor, porque por los afanes y esas cosas, y dices que que fue bendición de Dios, pero dejaste al Señor, dejaste las cosas de Dios, eso no fue bendición de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿qué le dijo el enemigo al Señor cuando lo llevó a ese monte alto, cuando lo llevó a esa ciudad? Mira, si postrado me adorares, yo te daré todos estos reinos. Así muchas veces el enemigo viene a engañarnos y dice, mira, si dejas el servicio, mira, si dejas allá, mira, si dejas acá, yo te voy a dar esto y esto y esto y esto. Y eso es lo que hacemos y decimos que es bendición de Dios, pero no lo es. Amén. Mucha gente ha dejado al Señor, ha dejado las cosas de Dios, ha dejado muchas cosas en el Espíritu, ha perdido su primogenitura, ha perdido la promesa, muchas cosas de su vida por irse tras
el engaño del enemigo, tras el engaño. Y acuérdate que Él nos engaña con dardazos en nuestros pensamientos, en nuestra mente o nuestro corazón. Amén. O en los afanes de esta tierra. Ese es el engaño más sutil de Él, que te engaña en los afanes de la vida, en los afanes de la tierra, en tus pensamientos, en tus sentimientos. Ahí te ataca el enemigo. Que el Señor lo reprenda. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por escuchar este mensaje. Todo sea para la gloria y honra del Señor. Me alargué un poco más que otras veces, pero es para el servicio, para la gloria del Señor, para la honra del Señor, para que tú seas libre. Sé libre en el nombre de Jesús, libre de todas esas cosas que te quieran esclavizar. El Señor se lleva a una iglesia libre. El Señor se lleva a su amada libre, libre en sus pensamientos, libre en sus emociones, libre de este mundo, libre de todo lo que la ata, de todo lo que nos quiera atar. Amén. Acuérdate, poner la palabra por obra nos hace libres. Poner la palabra por obra nos hace libres. No poner la palabra por obra, no hacer la palabra por obra, no vivir la palabra, no practicar la palabra, nos hace esclavos. Y acuérdate, los esclavos no van a heredar. Amén. Los esclavos se quedan fuera de la casa. Los libres son los hijos. Las hijas están dentro del hogar. Dios te bendiga, Dios te guarde en el nombre de Jesús y sé libre, libre para el Señor, libre para adorarlo, libre para aclamarle, libre para todo en el Señor. Sé libre en el nombre de Jesús. Amén.